ver si esta va la vencida. Bueno, problemitas ¿Qué tal, técnicos, Adri? cosas del directo. Ahora parece que va mejor. ¿Me oyes? Sí, 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 perfectamente. ¿Sí? Ujú. Cambio de lugar, a ver si ahora funciona de una Parece vez. que sí, que con esta ubicación va la cosa mejor. Venga, vamos a probar ahora. Vale, lo que te decía, que estábamos en la parte de asumir funciones por parte del entrenador, digamos. Ujú, correcto. A ver, hay una parte importante que es inviable hacer porque digamos que, ¿qué te voy a decir? El trabajo de fuerza es súper importante y hay cosas que igual se nos escapan y cosas que no podamos hacer, Ujú, pero muchas otras sí pueden. Entonces, yo lo que haría principalmente es atender al control de la carga, o sea, ver cómo puedo hacer todo lo que yo quiero entrenar, dividirlo de una manera lógica en la que yo pueda desarrollar las cosas. Por ejemplo, no es lo mismo que yo plantee, vale, evidentemente yo quiero entrenar el bloqueo directo, por ejemplo, ¿vale? Entonces lo que yo tendría que plantear es, vale, pues para trabajar el bloqueo directo voy a hacerlo con situaciones que duren 90 segundos, descansando 30, en lugar de simplemente hacer una tarea por hacerla, ujú, sino, digamos, ser un poquito más lógicos y distribuir la tarea en unos tiempos concretos de acción y de descanso. Y de esa manera estoy haciendo la llamada preparación física integrada ujú, y ya estoy trabajando una cosa aparte de todo esto que estamos realizando. O ujú, sea, esa sería la forma más fácil para un entrenador. Entender cómo distribuir el tiempo de acción y el tiempo de descanso para poder entrenar de esa manera. ujú. Y luego, al margen de todo ese trabajo en pista, lo otro que haría es intentar focalizarme lo máximo posible en prevención con 4 cosas muy fáciles que puedan hacerse en autocargas y con trabajo de abdomen que es fundamental. O sea, sin eso, vale, no contamos con un banco de pesas, ni con mancuernas, ni este tipo de cosas, pero siempre podemos hacer una sentadilla de una manera correcta, un trabajo de abdomen de una manera correcta y de esta manera hacer una prevención súper importante y que da igual que no haya preparación física porque la hay que incluir, sí o sí. Ujú. Y dentro de estas cosas, ¿tú qué tips, qué cosas concretas darías que para ti sean importantes? Por ejemplo, preparación física antes o después de la pista. A- ¿Cómo distribuir dentro de la semana, pues a lo mejor más trabajo de explosividad o más trabajo de fuerza? No sé. ¿Cómo ves tú que debería ser, no te digo el ideal, pero un trabajo por lo menos útil? Sí, eso es buena pregunta y además es fácil de responder. Yo siempre haría la pista antes, digo, el trabajo de prepa antes de la pista, porque al final, si tú lo que estás solicitando al margen del trabajo de pista es un trabajo o de fuerza o de velocidad, porque digamos que toda la parte aeróbica y todo el trabajo cardiovascular lo vamos a hacer entrenando en pista. Me quedo Ujú, solo con la parte de fuerza, los preventivos y todo este tipo de cosas. Si tú haces un trabajo muy concreto de fuerza o de velocidad, después de la pista vas a llegar con una fatiga que no te va a permitir entrenarla. O sea, es tan fácil como decirme, oye, ¿a qué tú vas a ser capaz de hacer un sprint a tu máxima intensidad? ¿Antes de entrenar o estando cansado? Me ujú. responderías, pues antes de entrenar, porque estando cansado no voy a llegar a mi máximo, por Lógico. lógica. Entonces, si tú lo que quieres es entrenar tu máximo, tienes que hacerlo antes de caer en esa fatiga. Ujú, Otra cosa es que luego quieras hacer una prevención de lesiones y te interese tener una sobrecarga previa y quieras estar cansado y quieras ver, pero bueno, eso yo lo dejaría para categorías más senior y me iría sobre todo en cantera, que es lo que más nos interesa ahora prácticamente, yo me iría a hacer siempre la prepa antes. ujú. Y respecto a la ubicación de cargas, no hay duda. Todo lo que sea trabajos de agilidad y velocidad, lo más cerca al partido que puedas. Porque al final el efecto de un entrenamiento de velocidad y agilidad te va a durar 48 horas como máximo un efecto positivo que pueda tener. Si tú haces un trabajo de este tipo un lunes y lo quieres para un partido de sábado o domingo, es, digamos, bastante más absurdo que meter un trabajo de fuerza más concreto o de resistencia en las primeras sesiones y dejar para jueves o viernes un trabajo de velocidad que es más corto, más estimulante a nivel neural y que puede servirte para el partido del fin de semana. Ujú. Lo que sí que es verdad es que, bueno, muchos entrenadores, los que tenemos que hacer las dos cosas, aunque obviamente no somos prepas y probablemente nos falta, vamos, probablemente no, nos falta mucha formación,
respecto a eso, que es una cosa que deberíamos seguramente cuidar más. A veces tiendes a preparar tu sesión en pista, bueno, igual dices, este día es un entrenamiento más táctico y lo compensas después fuera de pista con una parte más aeróbica. No sé si esto, claro, ¿qué pasa? Que termines haciendo carrera después de la pista a lo mejor un martes. No sé si esto realmente es un trabajo útil o estamos perdiendo el tiempo. Yo soy muy, muy crítico con todo lo que sea un trabajo de carrera, como tú dices, puro. Creo que en eso, sobre todo la carrera de, digamos, continua, como llamábamos antes, me parece que es un trabajo que se ha quedado ya muy atrás. O sea, ahora tenemos que ser más lógicos, tenemos que ver cuáles son las de baloncesto e irnos a ellas. O sea, ¿qué me interesa? Unas situaciones de 30 segundos a máxima intensidad y un descanso de 10 segundos en lo que se ha ido el balón, voy a por él y vuelvo a sacar el contrario. Pues vamos a intentar adaptarnos a eso. Que yo no digo que las pretemporadas tengan que hacer un volumen de base y todo este tipo de cosas en los que sí que te pueda interesar. Pero para mí la resistencia más útil en un baloncesto son sprints repetidos, que es lo que vas a hacer en una situación real. O sea, planteas 6 desplazamientos en ida y vuelta de 10 metros, un descanso, y haces 4 series. Pues eso es muchísimo más útil que tirarte 10 minutos corriendo en carrera continua, porque es irreal que en el baloncesto vayas a estar 10 minutos seguidos corriendo, pero sí te puedes dar 10 sprints con cambios en jugadas, en cortes, en transiciones en defensa y este tipo de cosas. Uh-huh. Bueno, no lo hemos dicho, hay ahora mismo casi 20 personas conectadas. Si alguien tiene alguna pregunta, que la escriba y la leemos por aquí, por supuesto. Otra pregunta que te quería hacer. ¿Tú eres partidario de hacer prepa desde minibásquet, solo a partir de una edad, cambiando el tipo de trabajo según la categoría? Imagino que sí. ¿Cómo lo plantearías? La prepa al final tiene que estar siempre, desde el principio, porque si no nos perdemos muchas cosas que se pueden utilizar y que si quitamos las primeras edades en ello no funcionan. O sea, en minibásquet no vas a tener que estar haciendo sentadillas ni vas a tener que estar haciendo sprints. En minibásquet lo que vas a tener que estar haciendo es control motor, aprendizaje, coordinación y una serie de elementos que van a venirte muy bien para el desarrollo de ese niño espacialmente, movilidad lateral, en un montón de cosas. Pero no siempre la preparación física es correr, hacer sentadillas y saltar. Al final hay muchas cosas que tienen que trabajarse y que cuanto antes empieces a trabajar con alguien que sepa trabajarlo, evidentemente no puedes darle un niño pequeño a alguien que no tenga ni idea de qué hacer con él, pero haciendo las cosas bien, cuanto antes mejor, evidentemente. Uh-huh. Y dentro de, a mí esta parte Y luego de... también Sí. una cosa importante, sí, una cosa importante, al final creo que tenemos que intentar evitar la seccionar por categorías. Sí que vamos a tener una guía de que en esta edad se puede hacer X, en esta edad se puede hacer Y, pero meter que en cada categoría es como máximo esto o como mínimo esto es un problema, porque al final tú puedes llegar a un equipo de cadetes que te encuentres con 12 chavales de 1,95 y 100 kilos, como me ocurrió a mí el año de prácticas, que eran Uh-huh. auténticas bestias esa generación, y puedes trabajar a un ritmo de junior, pero quizá el año siguiente el cadete de la generación siguiente sean mucho más niños y hay que trabajar de otra manera. O Uh-huh. sea, no siempre tiene que ser cada categoría una cosa concreta, sino que hay que trabajar en función del grupo que tengas y al ritmo que el grupo te permita. Ujú. Claro, al final, a mí el tema de minibásquet, sobre todo, es un tema que muchas veces a los directores técnicos nos hace darnos cabezazos contra las paredes, porque, claro, tú ahí, al final, por necesidades del entrenador, de horarios y demás, terminas poniendo muchas veces menos medios, entrenadores un poco más noveles. En nuestro caso, este año hemos tenido mucha suerte con nuestros entrenadores de Ale bien federado. En las escuelas sí que teníamos algún entrenador que acaba de empezar. Y luego nuestros jugadores sí que van arrastrando problemas motrices que hacen que luego te lleguen cadetes que no hacen un desplazamiento lateral correcto o que no son capaces de tener una técnica de carrera aceptable. Entonces, a este tipo de entrenadores, ¿qué ejercicios se les puede orientar a hacer para hacer un buen trabajo en este aspecto?
tienen que empezar o sea, en mi opinión, tienen que empezar a pensar en un trabajo que no todo sea baloncesto, digamos, ¿sabes? Porque hay edades en las que quizá lo que tienen que aprender es a moverse de una manera correcta o hacer X cosa con la mano y con la otra cosa, pero no tiene por qué ser botar un balón. No sé si me estoy explicando. O sea, Ujú. ejercicios tan simples como intentar que un jugador haga skipping y al mismo tiempo gire con un brazo hacia adelante y otro hacia atrás. O una pierna está haciendo skipping, con la otra pierna está haciendo un gesto, yo qué sé, con la pierna estirada y los brazos están girando en círculos. Digamos, seccionar cada segmento en un movimiento diferente para que existen esas conexiones a nivel cerebral y que aprenda a coordinar todo eso. Que no todo sea me agacho, cojo el balón y mientras estoy mirando hacia adelante, o boto dos balones a la vez, o ese tipo de cosas. Que hay una parte del desarrollo motor de los niños que tiene que ser fuera del baloncesto y que es muy importante que se haga complementando con el baloncesto, que luego lo vas a utilizar dentro de él. Pero no todo tiene que ser con el balón y con el bote y con el desplazamiento. Ujú. Luego dentro O sea, un de... ejemplo fácil, como Sí, te decía, es simplemente eso. Tú pones una línea de desplazamiento en la que intentas que el jugador haga un skipping y mueva los brazos al mismo tiempo, los dos a la vez y las dos piernas a la vez. El siguiente paso complicas un poquito y son las dos piernas hacen una cosa idéntica y los brazos cada uno hace una cosa diferente. Luego una pierna y un brazo y vas avanzando. Evidentemente esto, ¿qué vas a hacer? En categorías preinfantiles, con que sepan capaces de mover los brazos y las piernas, te sobra. Y ya es un desarrollo motor muy importante para ellos. En ujú. infantiles les vas a pedir un pasito más, en cadetes un pasito más. Y de esa manera lo puedes ir adaptando luego a trabajos específicos de baloncesto y hacerles que boten y muevan en una escalera de agilidad o cosas así. Pero todo es adaptable desde un control que tiene que salir de aquí arriba. Si no sale de aquí arriba un control de segmentos, te da igual que voten bien. Ujú. El tema que has comentado de la escalera de agilidad, que es una cosa que está muy, muy de moda, ¿tiene que tener algún tipo de conocimientos o de trabajo mínimo que se pueda hacer? Porque muchas veces muchos entrenadores nos pensamos que con ponerla y que los niños pasen por ella ya estamos trabajando coordinación y me imagino que esto tendrá, como todo en la vida, trabajos mejores y trabajos peores. El problema es el mal nombre de escalera de coordinación, porque la escalera no coordina nada. O sea, la escalera sirve para un movimiento y un trabajo de pies, pero con ella no coordinas nada. Lo que te está pidiendo es que muevas el pie digamos, en una secuencia concreta, pero eso no te va a dar una coordinación de nada. O sea, para mí, a mí me gusta llamarla de agilidad o de movimiento de pies o de trabajo de ese tipo de cosas, pero eh, no vas a trabajar coordinación por ponerte en una escalera de coordinación. Ujú. Sí que me parece un elemento muy útil para que los niños sean capaces de aprender a hacer apoyos de diferente estilo, de que tú te fijes en los que el talón no siempre apoye, que sean capaces de pivotar y todo este tipo de cosas con la parte de delante del pie, que sean capaces de ir hacia adelante y hacia atrás en apoyos dentro de los cuadrados, que te permite hacerlo de una manera mucho más cómoda que decirle a un niño, oye, frena, ve hacia atrás y vuelve a arrancar. Porque eso es algo que parece una tontería, pero que al final es muy importante. O sea, si tú quieres romper a un rival, necesitas un cambio de ritmo, una parada y quizá otro cambio de ritmo. Y una escalera sí te permite hacerlo. Ujú. Entonces, me parece un elemento muy, 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 muy útil, pero que lo debemos aplicar a que sean capaces de mover los pies de manera correcta y no a que coordinen, boten, muevan los pies y las manos. Vamos a utilizar los huecos para algo de pies y vamos a utilizar el desplazamiento más libre para algo de coordinación. Es lo que yo haría. Nos pregunta Rafa, dice, igual es una pregunta absurda, yo creo que no lo es, porque muchas veces muchos entrenadores nos volvemos locos con las pretemporadas, nos pensamos que todos somos el Cholo Simeone y hacemos barbaridades. Entonces nos pregunta cómo podemos saber qué volumen de preparación física en una pretemporada es adecuado o en qué momento nos estamos pasando. Uf, pues una buena pregunta. Y además no es una pregunta fácil porque depende de qué edad lleves y depende a qué nivel trabajes. ¿Qué es lo que yo recomendaría? Al final todas las pretemporadas tienen que empezar por las bases y no puedes pedirle un ritmo de partido o un ritmo de competición en ningún momento. O sea, si tú en una pretemporada en las 2 o 3 primeras semanas le vas a solicitar al jugador que directamente se ponga a hacer sprints y transiciones,
por mucho que hayas empezado todo el entrenamiento antes haciendo un trabajo de rueda o de trenzas o de lo que quieras a un ritmo bajo, da igual. No es que sea un calentamiento y luego puedas llegar al ritmo real. Igual tienes que estar una serie de entrenamientos en los que limites que la intensidad máxima sea un 70%. Por tu bien, si no quieres quedarte sin jugadores el primer mes. Ujú. Porque si te da igual lo que se lesionen o no, adelante. Igual empiezas la temporada como un avión, pero no deberías hacer eso. Entonces, partiendo de la base de que tiene que ser un trabajo de un 70% de intensidad, puedes meter un volumen mucho más grande que cuando te acerques a intensidades altas. Eso es evidente. O sea, si tú estás planteando un entrenamiento cerca de competición y pides que todo sea al 100%, pues 50, 60 minutos máximos de trabajo y para, porque si no la lías. En este tipo de cosas que te puedes ir a 70, 80 minutos de trabajo real, pues bueno, vale, es algo aceptable, pero nunca puedes irte a un entrenamiento de 2 horas, estás perdiendo el tiempo. O sea, máximo 1 hora y media en la que procures que el trabajo sea de una intensidad baja, haya descansos, el descanso incluso sea activo porque pidas tiro y cosas así. Te vas a un entrenamiento en que planteas 1 hora y media y luego de trabajo real te vas a quedar en, no sé, 70 minutos. Perfecto, 3 sesiones y suficiente, sobre todo en cantera. Que estamos hablando ya de un junior de alto nivel, un EVA o un trabajo de senior, pues bueno, te puedes ir a dobles sesiones. Pero claro, es difícil esa pregunta decirte una cosa muy clara y muy concisa. Ujú. Al final todo depende de cuál sea la base de la que partimos y sobre todo de ser prudentes, imagino. Y evidentemente, sí, sí, y ser lógicos al final. Si tú pretendes empezar desde el principio a exigir un ritmo muy alto, lo que vas a hacer es que vas a empezar en los 3 primeros partidos teniendo un rendimiento real, pero al final la curva va a ir hacia abajo. O sea, tienes que entender el ritmo sobre todo en cantera, tienes que entender un ritmo en el que lo que tú quieres jugar es más adelante y si tú eso que llevas más adelante quieres llegar de una manera correcta, no puedes ir hasta arriba del todo y mantenerte arriba del todo durante eso. Es imposible, no hay nadie que lo haga. O sea, todo el mundo tiene que entrenar, desentrenar, volver a entrenar y este tipo de cosas. Entonces, tienes que intentar que esa curva y ese pico llegue en el momento que a ti te interesa, que yo recomiendo en baloncesto sobre todo hacer dos, porque al final diciembre, enero es una época muy buena para selecciones autonómicas y mayo es una época muy buena para campeonatos de España, hacer 2 picos y así entrenas y desentrenas un par de veces y permites al jugador que no esté siempre exigido al 100%. Ujú. Te mando un saludo por aquí, Héctor Durán, que seguramente te sonará. Un poco. Hablando Sí, sí, un de... saludo muy fuerte. Uy, Espera, que se ha suicidado el móvil. ya está, ya está. Ha caído. Hablando Es de... que está en el límite, justo. Sí, es que al final encuadrar el plano con esto de la pantalla de partida es complicado. Hablando de este Sí, tema sí, no, desde luego. de iniciar la actividad después de un periodo de inactividad, valga la redundancia, ahora mismo Sí. la pregunta es obligada. Llevamos todos 2 meses parados. ¿Cómo tenemos ¿Mm? que hacer ahora que parece que dentro de poco vamos a poder otra vez coger un balón y un aro? Mi recomendación, y lo he dicho muchas veces, es que ya que ha habido expertos que se han molestado en hacerlo bien, hay que seguir esa línea que han marcado ellos. O sea, en este caso yo he podido leer toda la parte que han recomendado la Asociación Española de Preparadores Físicos y me parece un documento buenísimo. Y dicen pautas muy sencillas. Como mínimo, para volver a poder competir, tenemos que estar la mitad del tiempo que hemos pasado parados. Si yo he estado 60 días parados, tengo que tener 30 días de pretemporada para poder volver a un nivel, digamos, que sea algo saludable y seguro. Porque no podemos permitir que si estás 60 días completamente inactivo, en 10 días puedas volver al nivel que estamos hablando. Y menos el planteamiento que está teniendo la ACB que se quiere ir directamente a jugarse un título. O Ujú. sea, eso no es nada fácil. No, o sea, si tú pretendes que estando 60 días parado, en 10 15 días puedas llegar a un nivel competitivo máximo o ultra máximo, es inviable, completamente inviable. Ujú. Entonces, como mínimo la mitad del tiempo parado y luego ir seleccionando cómo trabajar y qué trabajar en cada momento. O sea, lo que hablan ellos es
empecemos de una manera lógica, empezando por la parte de cardiovascular, en la que trabajas todo esto que hemos hablado antes en pista, de hacer un trabajo con movimientos. Sí que es verdad que es mejor reducir espacios y todo este tipo de cosas, pero bueno, empezamos con un trabajo cardiovascular, volviendo a tener esa sensación de no ahogarte en pista, de tener ese fondo que siempre llamamos. Ujú. Luego pasando a un trabajo de fuerza de base, con cosas muy sencillitas, sin elementos de potencia, sin pliometrías y saltos y todo este tipo de cosas. Y cuando ya tengamos otra vez esa base, volver a empezar un trabajo de potencia, de velocidad, de saltos y desplazamientos, porque al final, si invertimos ese orden, lo único que vamos a encontrarnos es con una lesión fuerte antes de tiempo, seguro. Ujú. Nos preguntaba por aquí desde la cuenta del Campus Zumosol, ¿cuál sería o qué tiempo sería el adecuado para hacer un buen calentamiento de cara luego a un posterior trabajo de velocidad? Entiendo velocidad y explosividad, la arrancada y demás, para luego prevenir lesiones, lógicamente, sobre todo contando con que a veces los entrenamientos, los tiempos de entrenamiento que tenemos rondan las 2 horas y muchas veces no te puedes salir de ahí con hora y media de pista. Uh-huh. Como calentamiento, siempre que tengas que hacer un trabajo de velocidad, si vas a entrenar realmente la velocidad, no necesitas más de 10 minutos, porque todo el que pretenda entrenar 30 minutos de velocidad va a hacer 10 minutos de velocidad real y 20 minutos de lo que queda después de la fatiga de haber entrenado a una intensidad alta, pero no va a ser velocidad real. O sea, si tú realmente lo que quieres es velocidades máximas y entrenar esa rapidez o agilidad, vas a tener un tiempo limitado en el que tienes esa disponibilidad de poder trabajarla. Entonces, si tienes esa media hora de la que tú me hablas y 10 minutos son los que necesitas para trabajar de manera real, puedes calentar 12 minutos antes en los que empiezas con un trabajo de movilidad muy concreto, evitar estirar estático, sobre todo trabajo de movilidad. Nos vamos a la parte de una activación muy básica de músculos, yo que sé, con estiramientos balísticos, los típicos lanzamientos de pierna y todo este tipo de cosas. Empezar a moverte de una intensidad más baja poco a poco a ir más alta y de manera incremental llegar a esos sprints que quieres trabajar. O sea, empiezas con un movimiento más básico, con un determinado espacio, yo que sé, 10, 20 metros, que no necesitas más en baloncesto, lo haces a intensidad de 50%, subes al 60, subes al 70, garantizas unos buenos descansos y al final llegas ya a ese 100%, pero que al final con la movilidad, una preactivación y esas series de aproximación son 12 minutos más 10 minutos de velocidad y tienes tiempo, vamos, más que suficiente. Y se puede hacer trabajo en pista adaptado con balón que de verdad mejore la velocidad y la explosividad del jugador, o es necesario trabajarlo siempre fuera de pista específicamente? En mi opinión, nunca vas a poder llegar a la velocidad máxima trabajando botando. ¿Qué vas a hacer si tú trabajas la velocidad máxima o sprints con balón? Esa adaptación a que el jugador sea capaz de ir a una velocidad alta mientras bota, que también me parece muy importante. Pero ahí no vas a estar desarrollando velocidad máxima, sino que vas a desarrollar la velocidad del jugador en esa situación, que es, digamos, una cosa diferente, que es complementaria y que las dos pueden trabajarse. Pero si de Mm. verdad quieres que el jugador sea más rápido entrenando la velocidad, va a tener que ser fuera del balón porque tú al final para entrenar un máximo tienes que llegar a ese máximo o superar ese máximo e intentar subir un escaloncito de esa adaptación. Y con el balón no puedes llegar a esa adaptación. No vas a hacer que un jugador sea un poquito más rápido haciendo algo que se le queda un poquito por debajo de su máximo. O sea que deberían ser cosas diferentes, que se trabajen de manera paralela. Y dentro de esto, muchas veces, cuando hablamos de trabajo de velocidad, solo pensamos en el sprint clásico hacia adelante, pero el baloncesto al final tiene mucha riqueza en cuanto a direcciones, en cuanto a diferentes apoyos. Imagino que todo eso también es trabajo de velocidad que hay que realizar. Fundamental, además. Sí que es cierto que esto, la complejidad que tiene el movimiento multidireccional que llaman ahora, es que no todas las edades pueden trabajarse de manera correcta, digamos, o que pueda asumirse de manera correcta. Toda la etapa que sea previa a cadete, los gestos van a ser más difíciles y sí que van a tenerlo determinados jugadores o jugadoras que tengan un desarrollo madurativo más fuerte, pero no todos van a poder ser capaces de hacer un gesto en una línea, de acelerar de manera continua y sin que sean dos gestos muy diferenciados, que lo enlacen de manera correcta, puedan llevarlo a cabo. Eso sí, en cadete
ya tenemos que ser muy serios en ese trabajo. Y creo que tiene incluso que predominar ese tipo de trabajo respecto al lineal. O sea, si tú planteas una sesión de agilidad y velocidad, una parte pequeñita podrá ser sprints repetidos en línea, en la que puedas hacer 4 series de 6 sprints de 10 metros. Pero luego el resto de cosas deberías irte a un trabajo multidireccional en el que haya cambios de dirección, en el que hagan bien esos cambios de dirección, que no siempre es lo que siempre hablamos de los pasitos cortos para llegar y pasar al otro lado sin Ujú. un golpe muy fuerte con el pie. Al final eso es evitar que se disipen fuerzas y que seas capaz de enlazar con una calidad de movimiento decente o buena dos gestos. Entonces tenemos que ver que se hace de manera correcta técnicamente y que predomine esa multidirección, incluso haciendo reacción a estímulos en el que si doy una palmada sales, pero si hablo no, o si doy con el silbato un pitido te quedas quieto y 2 pitidos tienes que salir corriendo. Todo ese tipo de cosas me parecen muy interesantes unido a lo multidireccional a partir de cadete, porque al final es lo que vas a adaptarte a la realidad del baloncesto en el que vas a tener que reaccionar a un pase, en el que tienes que sortear rivales y todo este tipo de cosas. Ujú. Lo que pasa es que dentro de todo esto, imagino que, como, vamos, como estás diciendo, el tema técnico será muy importante. No es lo mismo, pues sobre todo cuando tiene el mismo esfuerzo, hacer un desplazamiento con una técnica de carrera correcta que una técnica de carrera innata, por así decirlo, o natural. Entonces, ¿tú qué porcentaje de trabajo dedicarías según la categoría y sobre todo, con qué tipo de ejercicios o cómo podemos formarnos los que no venimos ni de atletismo ni de INEF a mejorar esa técnica de carrera y esa técnica en el desplazamiento lateral o multidireccional, como decías? Es difícil y evidentemente es muy difícil porque al final tienes que entender una serie de fundamentos igual que una persona que no sepa de baloncesto no va a poder ser capaz de enseñar un tiro de manera correcta o pasar un bloqueo de manera correcta si no entiendes nada de baloncesto. Pero sí que hay cosas muy sencillas como pueden ser intenta que apoye lo menos posible los talones, intenta que tu apoyo sea debajo del cuerpo y seas capaz de llevar el pie hacia atrás, cosas digamos, sencillas que sí que pueden verse y que si tú en algún momento ves a un niño clavando el talón cada vez que apoya y va el pie hacia adelante y lo primero que hace es clava el talón y luego apoya el resto, en lugar de, digamos, un gesto más de apoyo la parte de adelante y Ujú. arrastro hacia De, atrás. de Ese, deslizamiento, digamos, ¿no? sería exactamente, eso sería lo más básico. Y luego, sobre todo, que sea capaz de coordinar un gesto en el que su tronco, o sea, desde la cintura hacia arriba, va en una manera disociada o diferente de las piernas, que no en un cambio de sentido tenga que poner si quiero girar hacia la izquierda el pecho hacia allá o si quiero ir hacia la derecha el pecho hacia allá, sino que pueda tener el cuerpo hacia adelante y mover las piernas para mantener siempre la vista hacia el punto en el que más me interesa estar. Ujú. Pasando ya a otro tipo de trabajo que también creo que es fundamental en baloncesto, que es el de la fuerza. Esto es un trabajo que lleva aparejado muchos miedos, muchos mitos y mucha, bueno, no te voy a decir que esté mal visto, pero sí que se mira con reticencia. Entonces, tú, según la edad y la categoría, ¿qué recomendarías bueno, qué recomendarías para no perjudicar al jugador y qué mitos crees que debemos desterrar porque no, o están obsoletos o no han sido nunca verdad? El problema de la fuerza siempre es la mala concepción y la asociación de ideas. O sea, todo el mundo cree que hacer fuerza es ponerte debajo de una barra y hacer sentadillas hasta que te mueres, como salen en los vídeos. Y eso es un error muy grande y que al final no es real. O sea, al final, un trabajo de fuerza bien planteado, lo que le hace al niño es crecer más fuerte, crecer más incluso, porque al final el trabajo de fuerza colabora con la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento se secreta con un trabajo de fuerza y puede hacer que el niño crezca más sano y mejor haciendo ese trabajo. Pero el trabajo de fuerza es cualquier tipo de ejercicio que implique esa contracción, pero no siempre tiene que ser cerca del fallo o con una fatiga gigante. O sea, al final, tú en una edad infantil puedes poner, no puedes, debes poner ya al niño a hacer trabajos de fuerza en los que sea técnicamente perfecto, que eso sí que para mí es fundamental, técnicamente perfecto, y que se quede lejos de un fallo muscular que pueda ser un agotamiento físico.
O sea, si tú pones a hacer una serie de sentadilla y él, con su propio peso corporal o con un peso añadido, es capaz de hacer 12 repeticiones, te quedas en 6, vas a tener unas adaptaciones fantásticas, no vas a cansarle, no vas a dar ningún tipo de tensión a sus tendones ni a sus huesos, de todo eso que dicen de es que si haces fuerza creces menos. Nah, al contrario, creces más. Lo único malo es que te lo lleves cerca del fallo muscular, generes tensión, el músculo tire, el hueso tenga un desajuste y vaya todo mal. Pero bien programado es bueno. Entonces, quédate lejos de ese fallo muscular y empieza cuanto antes. Al final, lo hemos visto muchas veces. Tú llegas a un campeonato de España y en edad cadete, un equipo que ha hecho preparación física y que tenga un nivel físico superior puede pasar por encima a otro que juegue mejor al baloncesto. O sea, eso lo hemos visto un montón de veces, sobre todo en categorías formativas. Entonces, tienes que elegir qué trabajo haces, cómo lo haces, y haciéndolo bien, estás dando una ventaja a tus jugadores infinita respecto a otros. O sea, que tú les des ese trabajo de fuerza para que sean capaces de tener esas adaptaciones buenas, sin provocar ningún tipo de problema programando bien, creo que es fundamental. Y en infantiles ya puedes empezar, en cadetes puedes utilizar cargas más elevadas y en junior ya estamos hablando de tratar prácticamente a un senior siempre y cuando te adaptes al grupo que tengas. Lo que pasa es que dentro de ese trabajo creo que hay incluso más matices que en el trabajo de velocidad que hablábamos antes. Por ejemplo, el primero que se me ocurre, no se trabaja, creo, igual la fuerza en masculino que en femenino por el tema de desarrollo según la edad. Sí, eso es cierto, pero luego al final fijaros en el grupo que tienes. O sea, tanto ver en función de la categoría y del género, sino ver qué grupo tienes. Quizá tengas un grupo en el que haya chicas en edad cadete que tengan ya una capacidad de absorber cargas gigante o sean muy niñas y al revés. Quizá en un cadete masculino estén súper desarrollados o todavía no. Al final el baloncesto es complejo en ese sentido porque te puedes llegar a una generación que sea capaz de hacer un press de banca con 90 kilos con 15 años, que yo lo he visto, con 15 años moviendo 90 kilos sin ningún tipo de problema, y hay otro cadete el año siguiente que no sea capaz de mover ese peso. Pues, y en chicas igual, al final es adaptarte a lo que te permita ese grupo hacer, no decir las chicas pueden hacer esto, los chicos esto otro en esta edad X o Y, sino adaptarte a qué grupo tienes y qué equipo tienes, que no todos son iguales, evidentemente. Claro, lo que pasa es que entiendo que en este conocer a tu equipo y saber hasta dónde puedes llegar y cuáles son sus topes, habrá un componente de ensayo-error. Entonces, ¿cómo harías tú para establecer los límites de hasta dónde puedo llegar en un trabajo de fuerza con este equipo que llevo este año sin llegar en ese proceso a poner en riesgo al jugador? Pues a ver, yo siempre empezaría partiendo de la misma base en la que digamos que es lo estándar para tu categoría y empiezas a observar cómo toleran ese tipo de cosas y cómo progresan. Quizá tú llegas, aplicas en un inicio en cadete que todo el mundo tiene que tener la sentadilla sumida con un peso corporal. Empiezas a hacerla, tienes un grupo en el que no es capaz de llevarla a cabo bien y tienes que estar un mes entero dedicándolo a ver cómo lo realizan técnicamente, o otro año lo saben hacer desde el principio, empiezas a meter carga y la toleran bien y pasa a la siguiente, mueve muy bien 20 kilos y puedes utilizar 50 y ese tipo de cosas, ¿sabes? Entonces yo empezaría desde un punto base idéntico y luego observas cómo progresan o si son capaces de hacerlo o no respecto a ello. Entonces creo que es la manera más fácil, siempre empezar de la misma manera y adaptarte a ello. Ujú. Nos pregunta Álvaro Martín, que es nuestro entrenador del primer autonómica femenino y ayudante del nacional femenino. El trabajo en pilates, en entrenamientos como parte de la preparación física, ¿en qué sesión lo pondrías? Si es que lo pondrías. Me parece muy interesante, pero la problemática que tiene el Pilates es que depende de cómo lo enfoques. O sea, al final el Pilates tiene 150 millones de metodologías. O sea, si tú lo que estás haciendo en el Pilates es un trabajo de core y de respiración puro, igual te interesa en una sesión de recuperación. Pero si tú estás haciendo un Pilates que sea más fuerte, en el que haya una serie de movilidad, de contracciones o de este tipo de cosas que sean más exigentes, puedes meterlo en una sesión pura de fuerza. O sea, es lo difícil. El problema está que al final el Pilates no tiene una aplicación
muy directa con el baloncesto y quizá en categorías iniciales sí nos interesa, pero cuando llegas a unos niveles en que estás en junior y sobre ya en senior, quizá el poco tiempo que tienes de entrenamiento en preparación física, que al final no tienes todas las sesiones que querrías, lo tienes que meter en cosas muy importantes. O sea, vete a trabajo de fuerza específica, adapta los ejercicios, vete a trabajo de velocidad y este tipo de cosas. Y quizá el Pilates es súper enriquecedor, pero no tiene una relación tan directa con el rendimiento en baloncesto, que en esas edades ya sí que te interesa un rendimiento más puro, digamos. Ujú. Hablábamos antes de tiempo y de metodología en el calentamiento a la hora de trabajar velocidad. Me gustaría preguntarte lo mismo en el trabajo de fuerza, porque muchas veces los entrenadores aplicamos el mismo calentamiento, hagamos el trabajo que hagamos. ¿Cómo y cuánto se calienta para trabajar fuerza? Pues eso es muy importante y además el trabajo de fuerza tiene que ser súper específico el calentamiento para ello. O sea, si tú llegas en un entrenamiento de fuerza y lo que vas a hacer es un full body de todo el cuerpo, vas a tener que preactivar y precalentar todo ese cuerpo. Que no es lo más lógico, quizá en edades tempranas sí y luego más adelante no, que tengas que ser más específico en una zona concreta, en tracciones, en empujes, en una parte de la pierna, en este tipo de cosas. Pero para el calentamiento de fuerza, dejar a un lado toda la parte de hay que correr un poquito antes, no hace tanta falta, y entonces nos vamos a ir a movilidad, súper importante en baloncesto y se pierde muy rápido si no se trabaja. Es clave que tengamos una buena movilidad y es un momento muy importante el calentamiento para poder hacerla. Preactivar las estructuras que vayamos a utilizar. Si yo voy a hacer un trabajo de press de banca, tengo que tener bien seguro y bien caliente la parte del hombro. Muy, muy, muy importante. Si voy a hacer un trabajo de piernas, una serie de aproximación antes en un gesto completo como puede ser la sentadilla antes de pasar a cosas más complejas a una pierna o todo este tipo de cosas. Ujú. Entonces, yo me iría por la movilidad muy bien hecha y completa, ejercicios específicos para las zonas más exigidas en esa sesión y luego series de aproximación al trabajo que vayamos a hacer. Ujú. Nos preguntaban también si de cara a los padres de los jugadores, sobre todo de los peques, si el baloncesto, o si es un aliciente a la hora de apuntar al niño a baloncesto, que sea un deporte que le pueda ayudar en su fortalecimiento, en su desarrollo. Como me digas que no es un aliciente apuntar al niño a baloncesto para que crezca bien, te mato. No, al contrario. No te puedo decir nada mejor que al final un deporte en el que haya impactos bien llevados y llevados por buenos profesionales, lo que va a hacer es que su crecimiento y su desarrollo óseo, muscular, locomotor, motriz y todo este tipo de cosas se vea muy favorecido, mucho. O sea, el falso mito de cuando llevo al niño a natación y me le pongo a nadar, se pone más fuerte y mejora la espalda. El agua no siempre es bueno para la espalda, eso también es un poquito un falso mito. Entonces, esta es una posición que no es tan real y tan aplicable como la realidad de una carrera, un salto, en el que eso sí que es tu día a día. Y si te haces fuerte ante esos gestos, luego cuando crezcas vas a estar más adaptado a ese nivel y el desarrollo es infinitamente mejor, digamos. Ujú. Bueno, la siguiente pregunta, voy a intentar explicarme bien. Yo me acuerdo el año que coincidimos, tú una de las cosas que nos explicabas es que básicamente hay dos tipos de trabajo, ¿no? El que busca el fortalecimiento general del jugador y luego aplicar ese jugador al baloncesto y el que busca fortalecer aquellas partes que se utilizan en el gesto, por así decirlo, del juego. Eh, Véndenos tu postura o tu teoría. Vale, y eso es muy importante, muy, muy importante porque mucha gente se cree que todo gesto que tú haces y lo resistas con peso te va a hacer que hagas mejor el gesto. Y he llegado a ver poner un peso de 2 kilos en una muñeca mientras tiras porque como estás haciendo el gesto de baloncesto y pesa más, pues luego lo vas a hacer mejor. Y no, o sea, hay que entender cómo puedes mejorar un gesto y de qué manera. Y esto es muy complejo hasta el punto de que tienes que intentar llevártelo a la biomecánica más básica y a la fisiología más básica de cada gesto, o luego puedes intentar ir entendiéndolo por lógica, siempre teniendo unos conocimientos, pero entendiéndolo por lógica. O sea, si tú eres capaz de ver
que la carrera y el salto es fundamental y si tú haces una mejora en eso, puedes trasladarlo al baloncesto porque vas a correr y saltar, puedes hacer una adaptación y un entrenamiento de carrera y salto que no tenga nada que ver con un balón. Nada que ver. Porque tú puedes estar haciendo sprints, haciendo una sentadilla, haciendo un hip thrust o determinados ejercicios que te mejoran esa capacidad de correr y de saltar y luego lo vas a meter en pista y eres mejor, seguro. Pero luego tienes que entender que determinados gestos en el baloncesto, sobre todo cuando estás llegando ya a senior y este tipo de cosas en las que el rendimiento, cada milímetro que mejores marca la diferencia, ahí ya tienes que empezar a entender cuáles son las acciones más importantes y adaptarlas. Entonces aquí ya sí que puedes ver cómo puedo conseguir que la batida a un pie en un mate o en una bandeja sea más eficiente y mejor. Y entonces ahí ya piensas cómo resistirlo o cómo hacer que el jugador entrene esa capacidad de una manera específica. Pues no sé, un trabajo de fuerza, puede ser un trabajo en pista que sea un entorno simulado con determinadas cosas que lo modifiquen y lo hagan más difícil y ver qué acciones sí se pueden trabajar de una manera complementaria o qué acciones tienen que trabajarse de manera específica y tienen que hacerse ese gesto, resistirlo de la manera concreta para poder llevarlo a cabo. Ujú. Entonces, otra de las cosas que ahora parece estar un poco de moda es el tema de especializar en un deporte cuanto más tarde mejor, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que a la hora de formar a un jugador de baloncesto es recomendable que haya en el inicio, la llegada del niño al deporte, una formación multidisciplinar más larga o que juega el baloncesto cuanto antes? Al final, a ver, yo sí es cierto que yo siempre soy muy... Siempre me ha gustado ser práctico y siempre voy a que una persona no, por mucho que lea muchísimos artículos científicos, nunca va a ser capaz de saber lo que sabe una persona que se sienta en un banquillo, pero sí que es cierto que no puedes negar que si la ciencia te dice que el 100% de las veces un jugador que ha llegado más tarde y ha practicado un montón de disciplinas deportivas se lesiona menos que uno que ha empezado solo en una disciplina deportiva durante toda su vida, o sea, es innegable. Si tú llegas a un artículo que te dice que de 1.200 casos, los 1.200 se lesionan menos y hacen más deportes que si hacen uno solo, no puedes decir que sea de otra manera. O sea, yo no te estoy diciendo que tengas que empezar a jugar al baloncesto con 16 años, porque al final te estás perdiendo una parte súper importante, pero sí te puedo decir que quizá hasta infantiles, si aparte del baloncesto estás haciendo otras cosas, porque al final los niños a esa edad tienen un montón de energía y les puedes apuntar a B o C, siempre que los padres puedan, evidentemente, pero cuantas más cosas prueben y se nutran de todo eso, mejor, porque está demostrado que si haces varias cosas te vas a lesionar menos. Y eso ya no lo digo yo, lo dice todo el mundo. O sea, te lesionas menos, no hay más. Ujú. Nosotros en clubes como el nuestro, al final, evidentemente, la preparación física dentro de un equipo pues es para todos prácticamente la misma, salvo lesiones o cosas raras por un tema de medios y tiempo. Tú has estado en preparación física en equipos de Campeonato de España en el ESTU y en ACB. ¿La preparación física es diferente según la posición del jugador? No la posición, sino el jugador. O sea, ya no te hablo de que los bases hacen un trabajo diferente a los pivots, es que un base hace un trabajo completamente diferente a otro base. O sea, cuando llegas a niveles ACB y senior, la especialización y la individualización es, o sea, máxima, extrema. No tiene nada que ver el trabajo de cada jugador por separado. O sea, se tienen en cuenta cuántos minutos juega, qué tipo de juego tiene. Igual tienes dos bases y un base es un anotador compulsivo que quiere romperte el partido y el otro es un organizador de juego que se echa dos sprints cada día. O sea, es completamente diferente el trabajo. Entonces, su preparación física no tiene nada que ver, absolutamente nada. O sea, tiene que ser individualización máxima. Y un jugador que tiene 35 años y está en, como yo he tenido la suerte de estar trabajando con Rudez o con Oleson, no van a hacer el mismo trabajo que un chico que lleva 3 años de senior, que tiene 20 años y quiere comerse el mundo y tiene que estar haciendo pesas como un salvaje. O sea, no tiene nada que ver, nada que ver. Ujú. ¿Cómo se le dice a un americano de 30 años que lleva en ACB? ¿Me oyes? A ¿Me ver, oyes, Manu, Adri? yo sí.
Adri, Manu, parece que... Yo te escucho. un segundito, no te oigo nada. Yo a ti perfectamente. A ver, tenemos problemas de cobertura otra vez. ¿Me oyes? ¿Me escuchas? Yo sí. ¿Me escuchas, Manu? Manu, hola. Estaba yendo ahora, parece mucho mejor, parece que volvemos a tener problemitas. Pero bueno, todos tenemos problemas. A ver si lo solucionan. Manu, ¿vuelves con nosotros? Sí, sale a pagar, dice Rafa. No, no paga la DSL, Manu, este mes. ¿Qué tal? Yo te ¿Nos escucho. vemos? ¿Tú a mí? Venga, sí, ahora ya hemos vuelto, creo. Vale, te preguntaba cómo es la vida en un entorno ACB. ¿Cómo se le dice a un americano de 30 años que lleva media vida en ACB que no sea perro y haga tres pesas más? No, no se dice, se negocia. Tú no puedes llegar a una persona, pues lo que estábamos hablando, tú no puedes llegar a Brad Oleson después de estar en una carrera bestial, haber jugado en el Barça y haber ganado lo que ha querido. No puedes llegar y decirle, oye, Brad, tienes que hacer 5 series de sentadillas y tienes que hacer tal y cual. Tienes que hablar con el jugador, entender a la persona y ver, no te estoy diciendo que vaya a hacer menos, sino entender qué es lo que ha pasado durante toda su vida, qué es las cosas que mejor le han venido y llegar a un punto en común entre lo que él quiere y lo que tú quieres. Porque al final los jugadores, en el momento en el que se fían de ti, confían en lo que tú les hagas. Entonces, siempre acaban diciendo, venga, vale, pues tú quieres hacer este tipo de trabajo, lo podemos, si yo creo que este tipo de cosas le pueden venir bien, vamos a llegar a un punto medio y Ujú, buscar eso que estamos consiguiendo. Es un poquito de lo que tú me das, un poquito de lo que yo te doy y llegar a ese punto medio entre los dos. O sea, ujú, imponer es inviable, absolutamente inviable. ujú. Ahora hay una tendencia, ahora que hablamos de Ole Sol, por ejemplo, muy grande de jugadores, sobre todo jugadoras, que al terminar la etapa de cantera se van a Estados Unidos. De hecho, teníamos por aquí poniendo algún comentario a Andrea Hernán Gómez. Uh Eh, -huh. yo te pregunto, ¿hay grandes diferencias o tú has notado grandes diferencias entre la gente que se ha formado allí y los jugadores españoles europeos? Depende del club que vengan, porque hay clubes en los que sí se trabajan. La diferencia principal es que en Estados Unidos la fuerza se trabaja sí o sí, y todo el mundo viene sabiendo hacer un montón de ejercicios de fuerza, un montón de trabajos de movimientos olímpicos complejos y todo este tipo de cosas. Quizá luego en pista no sean tan buenos técnicamente, pero físicamente no hay ni uno solo que no haya pasado un montón de horas en el gimnasio. Hay clubes aquí en España en los que se trabaja igual y tienes esas adaptaciones de fuerza y todo este tipo de cosas, y hay clubes en los que no. Entonces es la única diferencia que puedes llegar a encontrar. Que si viene un jugador americano, casi siempre saben hacer todo el trabajo ese de fuerza, aunque tengan luego carencias en otro tipo de cosas, pero siempre saben hacerlo, y hay clubes europeos en los que no tanto ocurre, no suele ocurrir eso. Nos pregunta Paula Domínguez, que es nuestra entrenadora del Junior A femenino, que ha hecho un temporada en este año, que además es un equipo en el que el trabajo del día a día es muy ritmero, con mucha exigencia en pista. En un caso como el suyo, con tanta carga aeróbica en la pista, nos pregunta qué es lo más importante que tiene que hacer a nivel de preparación física y hacia dónde dirigirla. ¿Me puedes repetir un segundo, Adri? Que estoy intentando solucionar lo de la cámara porque me están diciendo que no se ve.
Sí, dice Richie que pareces un testigo protegido. Es que no entiendo por qué no se me ve. O sea, no... Bueno, lo importante, A ver. mientras que te escuchemos, aprenderemos cosas. Sí, sí, sí. A No, ver. te decía que nos preguntaba Pau que en casos de Dime. equipos con una gran exigencia aeróbica en pista, cómo tiene que o hacia dónde tiene que dirigir la preparación física y qué es lo más importante. Estamos hablando de equipos que tienen En su, mucho volumen, en su caso, un junior femenino. pero ¿qué significa? ¿Que van muy rápido en ritmo o que es un ritmo lento y continuo sin casi paradas? Porque es muy No, diferente una cosa de la otra. es un trabajo de intensidad, sobre todo de ritmo. Vale, pues ahí, evidentemente, si tu interés principal no es que sea un juego lento en el barro en el que tengas que estar mucho tiempo y son situaciones de mucha intensidad y de corta duración con un descanso acorde, pues entrena eso. O sea, vete a un trabajo en el que predomine el trabajo de potencia, en el que haya mucha velocidad de gestos con descansos más amplios. Al final, si tú lo que quieres es mucha intensidad durante mucho tiempo del partido, tienes que adaptarle a eso, pero no puedes pretender que mucha intensidad, un sprint de una situación de alta intensidad de 10-20 segundos tiene que estar, si de verdad haces alta intensidad, tienes que tener un ratio de 1,2 o 1,4. Si quieres 20 segundos de máximo, tienes que estar como mínimo 40 de descanso o incluso más, para que la siguiente acción que enlaces vuelva a ser máxima. Si no, no tiene sentido. Entonces, si tú quieres un ritmo alto, entrena a un ritmo alto, pero garantiza unos descansos adecuados, porque si no lo que vas a llegar es al sobreentrenamiento y que se lesionen todos. Este tema del descanso que comentas, creo que también es uno de los grandes desconocidos, ¿no? Parece a veces que, que descansar es malo o que los equipos en los que no se descansa pues, son más duros, son mejores, ¿no? Este tema casi un poco militar. Entonces, y lo uno también al tema que preguntaba Pau, que dice ahora que sobre todo su pregunta va dirigida a la parte de fuera de pista. ¿Cómo podemos hacer para que el descanso también sea adecuado dentro de una sesión y qué podemos recomendar a los jugadores en los días que no hay entrenamiento? A ver, el trabajo fuera de pista orientado a este tipo de intensidades, como estábamos hablando, yo me iría a lo que hemos estado hablando antes, en los que haya un trabajo de agilidad y de velocidad que no tenga un volumen muy grande, o sea, no necesitas prepas de 1 hora y media, sino que igual necesitas prepas de 40 minutos en los que haya un trabajo de calidad a mucha intensidad con unos buenos descansos. Y luego, si tienes la gran suerte de poder acceder a ello, métete en un gimnasio y haz un trabajo de potencia. O sea, eh, varias series, repeticiones bajas, descansos altos y siempre lejos de las intensidades máximas. O sea, si tú coges un peso que puedes mover 12 repeticiones, haz solo 6, hazlas a la máxima velocidad y descansa un tiempo suficiente para que la próxima serie puedas volver a hacerla a la máxima velocidad. O sea, creo que todo el trabajo de sentadillas, de movimientos olímpicos, de todo este tipo de cosas, te van a venir muy bien unido al trabajo de pliometría y a la velocidad que estamos hablando, en tiempos cortos, descansos amplios y luego acompañarlo con un trabajo de pista acorde. Ujú. Y el tema de los descansos y de los días en los que no hay entrenamiento, ¿qué recomendaciones podemos hacer a los jugadores? A ver, en la pista en general, en todos los trabajos que estemos pensando en hacer como entrenadores, tenemos que plantear qué queremos trabajar, durante cuánto tiempo y también hay que empezar a meter dentro de la misma sesión qué hago, cuánto tiempo y cuánto descanso eso que hago. Que no todas las veces tiene que ser un descanso en el que estamos hablando de que les paro, beben agua y se sientan en una silla, no. Quizá haya un gesto en el que puedo estar haciendo 1 minuto y medio de trabajo al 70% en el que haya transiciones sin que sea un sprint puro y el descanso sea una secuencia de tiro de otros 30 o 40 segundos en el que haya un tiro desde el tiro libre, X tiros desde línea de 3 y todo este tipo de cosas. ¿Sabes? Que el descanso puede ser activo. Pero al final el Ujú. descanso que tú pautes va a ser proporcional a la intensidad que tú pidas. No puedes pretender hacer un descanso activo si lo que estás pidiendo es que hagan sprints continuos. Si tú les pides una situación de ida y vuelta de 3 transiciones aro a aro,
luego tienen que parar del todo. Entonces aquí lo que te interesa quizá es hacer filas o grupos en los que uno trabaja, dos grupos descansan y luego se cambian. Entonces de esta manera ya garantizas que tienes un ratio de un por cada trabajo, tienes dos tiempos de espera en fila. Entonces ya tienes un ratio 1-2. Igual te interesa un 1-4, pues haces 5 grupos en los que uno trabaja, 4 descansan y es un trabajo muy dinámico y de corto tiempo, con corto descanso, pero siempre 4 veces más tiempo de descanso que uno de trabajo en el que estás pidiendo intensidad máxima absoluta, porque si no, te van a dar buena intensidad la primera serie, pero el resto ya no. Los trabajos de series de repeticiones de fuerza y al terminar las series, entre serie y serie, mejor dicho, trabajo de cardio, de trote o de incluso de velocidad, ¿son útiles o al estar mezclando cosas estamos perdiendo calidad? Yo no las mezclaría nunca, jamás, a no ser que tengas un jugador en el que lo que le estés pidiendo es, yo qué sé, una pérdida de peso concreta porque te interesa, pero no tiene nada que ver con el baloncesto y entras en otro tipo de metodologías de trabajo. No tiene ningún sentido de que mezcles el trabajo cardiovascular con el trabajo de fuerza y menos aún un trabajo de fuerza con un trabajo de velocidades máximas, porque al final ahí sí que está demostrado que el efecto es completamente contrario. O sea, hay una interferencia en las adaptaciones y si tú haces un trabajo de fuerza y a la vez estás metiendo un trabajo de velocidad alta, las adaptaciones que consigues en uno y en otro se anulan del todo y es como si hubieses tirado un entrenamiento a la basura. Por eso sí que es cierto que hay determinados momentos en los que cuando un preparador físico plantea un trabajo concreto de unas características concretas en las que hay un ritmo de fuerza alto, sobre todo si lo orientas a la hipertrofia, y luego pretendes que el entrenador sabes que va a meter un trabajo en cancha de una intensidad muy alta, ahí es mejor que hables primero con el entrenador y te pongas en común porque si no vuestras sesiones no van a servir para nada. O sea, ya no es bueno mezclar trabajo de fuerza y de cardio en una misma sesión de preparación física, pero sí que incluso me lo llevaría al punto de hablar con el entrenador para que la sesión de preparación física y la sesión en pista sean complementarias. Y al final, lo único que han encontrado efectos contrarios es un trabajo de fuerza, sobre todo en intensidades altas, medias altas, y un trabajo de velocidad. O sea, eso digamos que no pueden ir muy de la mano. Siempre se recomienda que toda esa parte de hipertrofia se haga a inicio de temporada donde el volumen y la intensidad del trabajo en cancha es más bajo para que no haya ese problema y luego dejes esa hipertrofia a un lado y puedas hacer otro tipo de entrenamiento de fuerza cuando las intensidades en pista son más altas porque al final si no el tiempo invertido es absurdo. O sea, no vas a conseguir nada. Ujú. Otro de los grandes caballos de batalla, muchas veces de los prepas, es en caso de los jugadores que doblan, que a lo mejor pues son cadetes, pero destacan mucho y suben con el junior, muchas veces ese extra de pistas se compensa eliminando prepas. Y claro, obviamente me vas a decir que esto es malísimo. Entonces, ¿cómo lo harías tú para planificar que un jugador que dobla no sobreentrene? Elegir. Al final el entrenador tiene que entender que si ese jugador es un proyecto y es muy bueno y si lo que se considera es que jugar con el junior le va a venir bien en su progreso, no hay que ser tan egoísta el entrenador del cadete y pensar que si no entrena con ellos no vamos a ganar. Si tu pensamiento realmente es que tú lo que quieres es formar a un jugador, piensa en qué es lo que le va a venir mejor a él y olvídate un poco de que si no juega contigo tú pierdes partidos porque quizá perder partidos no es tan importante como formar jugadores. ¿Que esto es irreal? Absolutamente, porque esto es irreal. O sea, no conozco muchos clubes que digan, bueno, aquí lo importante es que el jugador llega a CB, entonces en cadete si no ganamos ni un partido no pasa nada, porque al final todos los entrenadores quieren ganar. ¿Qué es lo que yo haría? Dividir, seccionar, o sea, que no es lógico que en un mismo día entrene con los dos equipos. Si este Te voy jugador a, tiene que hacer Manu, Manu, cuatro perdona, sesiones, sí, dime. te voy a pedir que acabe rápido, que nos quedan 20 segundos e Instagram nos corta. Pues eso, que elige, o sea, elige cuáles sesiones vas a hacer con el junior, cuántas sesiones con el cadete y que vayan solo en